Muchas felicitaciones por el merecido reconocimiento, profesor. Le pedimos que por favor suba nuevamente al escenario y comparta con la audiencia esta conferencia que preparó especialmente para nosotros. Bravo. El doctor Jesús Huerta de Soto recibió un reconocimiento a la Universidad de Desarrollo y ahora va a dar su conferencia. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy emocionado. Me ha encantado la universidad, no la conocía, es espectacular. Tienen ustedes un campus maravilloso y además yo me encuentro en mi salsa, porque a mí lo que me gustan son las universidades, los estudiantes, el mundo académico, en pocas palabras. Quería reconocer de alguna manera este premio que se me ha dado y yo también dar un regalo a la universidad. Y lo he traído aquí, es un conjunto de todas mis obras publicadas en inglés, en todas las editoriales que han publicado la mía, que básicamente son Macmillan, Routledge, etc., y Edward Elgar. Pues yo lo entrego a las autoridades académicas que están aquí, todos ellos, para que de alguna manera pues, estén en la biblioteca de la universidad. Yo me quedo muy contento, mi corazoncito late con emoción, sabiendo que en la biblioteca oficial de esta gran universidad pues tienen mis obras en inglés. He traído las obras en inglés porque ya saben cómo son los anglosajones, cada libro lo cobran a 150 pounds, libros además, y porque además por supuesto que todas las obras en español ya figuran en la biblioteca. Lo primero, pues agradecer las palabras de Miguel Ángel Fernández, el subdirector académico de Faro, y también a todos los presentes por su asistencia en este acto, y manifestar que con gran alegría, ilusión y humildad agradezco el premio que se me acaba de conceder. Yo lo que voy a hacer ahora es dar una clase, porque yo soy profesor y me dedico a esto. O sea, que lo siento por ustedes porque es una clase de economía de 40 minutos. La cruel de mi mujer, que tengo aquí presente, dice que hable muy despacio, y entonces hablando despacio son 47 minutos. Pero procuraré que se lo pase lo mejor posible, porque una de las habilidades del profesor es dar las clases de una manera atractiva, de manera que la gente pues, no pierda nunca el hilo conductor y además se lo pase bien asistiendo a esta lección. Y la lección que voy a dar no tiene mucho que ver con lo que ahí se pone en el título. Mis títulos tienen una pegada mucho mayor. El título de la lección que voy a impartir a todos los presentes hoy se titula La batalla cultural en la ciencia económica. Como pueden ustedes ya intuir por dónde van a ir los tiros. Y lo que pretendo en esta lección es reflexionar sobre el estado actual de nuestra disciplina y la grave encrucijada en la que se encuentra, y las posibilidades que tiene la ciencia económica en este momento cara al futuro. Y para entender esta lección y lo que voy a decir a partir de ahora, hay que partir del surgimiento de la economía como ciencia más joven. Es así como comienza la acción humana de Mises. La primera frase de la gran obra monumental de gran Mises es esta. Dice, la economía es la más joven de todas las ciencias. Y de hecho la economía cuando surge como ciencia más joven supone todo un hito para la historia de la humanidad. ¿Y por qué supone un hito para la historia de la humanidad? Porque por primera vez se expone, se aclara y se descubre que la cooperación social voluntaria, libre de toda coacción estatal, genera un orden espontáneo, no diseñado ni organizado previamente por nadie, que además impulsa la prosperidad y el avance de la civilización. La economía, por tanto, como ciencia de la acción humana, se generaliza, y esto es inevitable, ineludible, en toda una teoría de la libertad. ¿Y qué entendemos por libertad? Bueno, debemos de entender que es el atributo más esencial de la naturaleza del ser humano. Consiste en que toda acción e interacción humana se lleva a cabo de forma voluntaria, es decir, sin que exista coacción o violencia externa, organizada e impuesta desde arriba, por parte del siempre pequeño grupo que con el título que sea, se arrogue en cada momento el ejercicio de la violencia que supone todo poder político. La esencia, por tanto, de este mensaje de la economía, la esencia de la enseñanza de la ciencia económica es rotundamente revolucionaria.
En la historia de la humanidad, sucesivamente protagonizada por el ejercicio de la violencia, me da lo mismo que sean jefes de tribus, faraones, reyes absolutos o constitucionales, repúblicas autoritarias o democráticas, es decir, en última instancia, por los estados y sus gobernantes organizados que oprimen y tiranizan a sus pueblos. Por primera vez se ha demostrado científicamente que los estados, en cualquiera de sus formas, no son necesarios. Que la sociedad, entendida como proceso de interacciones humanas voluntarias, no necesita que nadie la gobierne, pues se autorregula y organiza sola y espontáneamente. Es más, que el intento de coordinar la sociedad en base a mandatos coactivos emanados del Estado es científicamente imposible y está, por tanto, condenado al fracaso y a generar, como vemos todos los días, todo tipo de desajustes, violencias y conflictos. La ciencia económica, además, desmonta y pone completamente al revés el erróneo y sesgado relato de Thomas Hobbes y sus acólitos. Ni el estado de naturaleza era una ineludible situación temible y terrorífica, ni jamás existió ni fue necesario un supuesto acuerdo social para crear y mantener un estado que pusiera orden y garantizara la paz. Todo lo contrario. La evolución natural consistió precisamente en el surgimiento espontáneo del comercio y de los intercambios voluntarios. Y por desgracia, apareciendo en paralelo los estados, a modo de instituciones coactivas y parasitarias, compuestas de los seres humanos más antisociales y violentos. Muy bien. Que viva el anarcocapitalismo. Seres más antisociales y violentos que deseaban, y aún hoy desean, desde luego, vivir a costa del expolio de los ciudadanos productivos, a los que tiranizaban y siguen tiranizando de forma permanente. De manera que la economía, como nueva ciencia, demuestra que la denominada Poetian de la Boétie, servidumbre voluntaria, es una antihumana aberración a la que secularmente ha estado sometido el ser humano. Es decir, la ciencia económica, por primera vez en la historia, abre los ojos al género humano. Ni es preciso continuar con la resignada costumbre de obedecer al Estado, ni los gobiernos gozan de una aureola de sagrado prestigio, sino que están literalmente desnudos de cualquier atributo de superioridad intelectual o moral. Ni la casta o guardia pretoriana de intelectuales y supuestos expertos que siempre rodean a estados y gobernantes es intocable. Ni debemos dejarnos comprar, seducir y engañar por los subsidios o preventas con los que se quiere ganar la lealtad de los seres humanos explotados para que consientan su situación de expolio y servidumbre de forma voluntaria y permanente. La ciencia económica ha alcanzado su máximo grado de desarrollo de la mano de la Escuela Austríaca de Economía, que por cierto debería de llamarse Escuela Española, pues tiene sus primeros antecedentes en los escolásticos del siglo de oro español. Esta ciencia económica, que es la que elabora la Escuela Austriaca, se fundamenta en el realismo de sus supuestos analíticos, en el enfoque dinámico de su análisis basado en la capacidad empresarial, creativa y coordinadora de todo ser humano, y en el descubrimiento y estudio del orden autorregulado y espontáneo del mercado y la sociedad. Fruto de ese proceso surgen una serie de instituciones que a su vez lo hacen posible, lo potencian y continuamente lo impulsan todavía más. La ley, en su sentido material, y el derecho, especialmente el derecho de propiedad, que aunque inserto ya de forma embrionaria e inseparable en la naturaleza humana, surge al margen del Estado y se descubre de forma evolutiva y consuetudinaria. O la familia, como institución imprescindible en torno a la cual se hace posible y consolida el avance de la humanidad. O los principios morales, que actúan como el verdadero piloto automático de la libertad y que se internalizan y transmiten de generación en generación gracias precisamente a las familias, comunidades y a la religión. Las instituciones económicas, y en especial el dinero, que surge evolutivamente y al margen del Estado, y que puede y debe considerarse como la institución social por excelencia, pues al permitir superar los problemas del trueque, hace posible la multiplicación exponencial de los intercambios voluntarios y de las interacciones humanas, en cuyo seno precisamente se descubren, perfilan y perfeccionan el resto de las instituciones sociales, lingüísticas, morales, jurídicas, económicas y religiosas. Sin embargo, este mensaje esencial de la ciencia económica a favor de la libertad hasta ahora solo ha logrado un impacto muy imperfecto y limitado
sobre la inercia de una realidad política secularmente caracterizada por el poder coactivo del Estado y por la servidumbre más o menos resignada de los gobernados. Impacto que, como mucho, solo se ha materializado en una serie de revoluciones liberales dirigidas con tanta ingenuidad y arrogancia como falta de éxito al objetivo imposible de tratar de separar y limitar los poderes de estados y gobernantes a través de constituciones políticas y democracias supuestamente liberales. Y es cierto que la humanidad se ha visto impulsada como nunca en los lugares y momentos históricos donde se ha conseguido, pese a todo, liberarse parcialmente del Estado y abrir alguno de los nuevos canales de libertad que señalaban las enseñanzas de la economía. Por ejemplo, comenzando con la Revolución Industrial, que no fue sino un primer capítulo de la nunca culminada revolución de la libertad impulsada por las enseñanzas de la ciencia económica. Y aunque relativamente parezca mucho, y de hecho lo es, lo alcanzado en términos de prosperidad y nivel de vida por los hoy ya 8.000 millones de seres humanos, ni siquiera podemos concebir el nivel de vida y volumen de población que podría lograrse si la humanidad pudiera aprovechar al máximo y culminar de forma completa las enseñanzas de la ciencia económica. Como dice Hayek, podemos ser pocos y pobres en un contexto de servidumbre y sometimiento al Estado, o muchos y ricos en un contexto de libertad. El globo terráqueo prácticamente está vacío de seres humanos. Lo comprobé ayer, en las 12 horas de vuelo que me llevó venir desde Madrid. La actual población de la Tierra cabe en una extensión equivalente a poco más de la mitad del territorio, por ejemplo, argentino, con la densidad de población de Bruselas. Y ni siquiera podemos imaginar la prosperidad que podría lograrse en un mercado libre, diariamente protagonizado por 80.000, incluso 800.000 millones de seres humanos. Y es que la economía demuestra que la prosperidad creciente de una población cada vez mayor nunca resulta de planes estatales, deliberados y coactivos, ni de la redistribución igualitaria de la renta, ni de incrementos del gasto público, ni de las subvenciones, ni de la deuda, ni mucho menos de la inflación, sino que la prosperidad solo surge del mercado libre propio del sistema capitalista. ¡Bravo! No hay de otra manera. ¿Y qué es el capitalismo? El capitalismo es el proceso de intercambios voluntarios entre todos los seres humanos, que dotados de una innata capacidad empresarial y creativa, son capaces de detectar y evaluar a través del sistema de precios libres la urgencia y necesidad relativa de cada bien y servicio, invirtiendo los recursos laborales y materiales necesarios para producirlos, superando así su escasez relativa y satisfaciendo cada día y de la mejor manera humanamente posible los deseos y necesidades de miles de millones de consumidores. Los empresarios que aciertan en ese proceso de búsqueda de beneficios que jamás se agota, acumulan importantes recursos, que a su vez se ahorran e invierten en bienes de capital y nuevas tecnologías, que hacen cada vez más productivos a los seres humanos, impulsando sus salarios y nivel de vida, especialmente de los más vulnerables. Se genera así un proceso de prosperidad creciente y aumento de la población, que yo he calificado de Big Bang social empresarial, y que si el Estado no interviene, jamás se detiene ni agota y que por tanto carece de límites. Por tanto, es de crucial importancia para la humanidad que sea capaz de aprovechar al máximo esta enseñanza esencial a favor de la libertad humana que nos proporciona la economía. Pero para ello es preciso desenmascarar cuáles son las poderosas fuerzas de la reacción pseudocientífica y contrarrevolucionaria que se han movilizado para impedir el avance de la teoría de la libertad que proporciona la economía. Todas ellas tienen el mismo objetivo: tratar de justificar y mantener a toda costa la coacción estatal con una apariencia de respaldo científico e impedir la plena culminación de las enseñanzas de la ciencia económica en pos de la libertad de los seres humanos. Vamos ahora a enumerar y comentar las principales corrientes reaccionarias pseudocientíficas que se confabulan contra la economía, que constituyen en la terminología de Hayek la contrarrevolución de la ciencia y que se han infiltrado como un virus letal dentro de nuestra disciplina. En primer lugar, el positivismo y el cientismo como pseudociencia. Por cientismo debemos entender la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la ciencia económica. Así,
Mientras que las ciencias naturales estudian su objeto de investigación como algo externo, medible y cuantificable, la economía estudia las implicaciones de las acciones voluntarias de los seres humanos. Y dado el carácter esencialmente creativo del ser humano, la supuesta evidencia empírica solo tiene, y en el mejor de los casos, un valor superficial, parcial y siempre históricamente contingente. En palabras de Bastiat, de lo que se ve, o mejor, de lo que se cree haber visto, pero no de lo que no se ve. Y en el peor de los casos, el positivismo supone la aceptación implícita de que los seres humanos son un objeto de investigación, igualmente manipulable que el resto de los elementos del mundo exterior. Y así se introduce la premisa de que corresponde al Estado y a su casta política diagnosticar todos los problemas y, utilizando la coacción, hacer que las cosas mejoren, tal y como creen verlas en sus fotos empíricas, históricamente contingentes. Pero estas fotos empíricas ocultan y no pueden recoger la esencia dinámica subyacente de los procesos sociales voluntarios, ni mucho menos lo que espontáneamente ya está sucediendo para coordinar y solucionar los posibles desajustes. Por tanto, no es de extrañar que desde los primeros pasos de la ciencia económica, impulsados por la escuela austríaca, sus más violentos opositores fueran los socialistas de cátedra, aglutinados en torno a la escuela histórica alemana, reforzados en Francia por los empiristas de la escuela de Saint-Simon, del literalmente demente de Comte y de Durkheim, que pretendieron crear una nueva y alternativa pseudociencia social. Y su malsana influencia positivista y ultraempírica continúa hasta hoy, primero a través del institucionalismo americano y después con los trabajos de recopilación masiva de datos empíricos, como por ejemplo los de Wesley Mitchell o los de Henry Sturm. Le traigo a colación porque este terminaría influyendo muchísimo en su ayudante, entonces el muy joven Milton Friedman, y a través de él en toda la escuela de Chicago. Sobre eso me despacharé después. En segundo lugar, tenemos la pseudociencia de la economía neoclásica, que dice que solo es ciencia la suya. Es decir, la que se basa con carácter exclusivo en los principios de equilibrio, maximización y constancia. Además, a la irrealidad de sus supuestos añade el reduccionismo de un lenguaje matemático que ha surgido para dar respuesta a las necesidades de las ciencias naturales, pero que no permite dar entrada ni al concepto subjetivo de tiempo ni a la creatividad empresarial, que son inseparables de la naturaleza humana en libertad. Los neoclásicos desarrollan su pseudociencia a partir no del ser humano real de carne y hueso, sino de unos tipos ideales, que no son sino una especie de pingüinos robotizados, que incluso en sus más sofisticados modelos, estocásticos y dinámicos de equilibrio general, se limitan a moverse y reaccionar ante los acontecimientos y la coacción del Estado, como si fueran los monigotes de una especie de videojuego económico. Pero la pseudociencia neoclásica, a pesar de su aparente sofisticación, es incapaz de dar cuenta de la inmensa complejidad del mundo real. Y se revela contra la idea del orden espontáneo del mercado por dos vías igualmente dañinas para la libertad humana. Por un lado, impulsando la ingeniería social coactiva de bancos centrales, estados y gobernantes, para mediante el fine-tuning o ajuste fino, forzar y aproximar la tozuda realidad al óptimo matemático de sus modelos. Por otro lado, y como dice el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en un reciente trabajo que ha contribuido en la obra homenaje que han editado Zubin Bagus y el Pobre, que regaló a la universidad aquí, calificando de fallos de mercado todo lo que no coincida con sus fantasmagóricos modelos de equilibrio y ajuste perfecto. Es decir, para ellos, si la realidad no coincide con los modelos, es la realidad la que está equivocada, pero jamás los modelos. Obsérvese además cómo la pseudociencia neoclásica necesita y se retroalimenta de los trabajos empíricos de la anterior pseudociencia, la positivista, por lo que positivistas y neoclásicos se alían y terminan reforzándose mutuamente en su agenda reaccionaria. Sí. La tercera pseudociencia es la del keynesianismo y la macroeconomía. Y es que el mero enfoque macro ya conlleva un sesgo estatista en contra del orden espontáneo del mercado y de la libertad humana. Como dijo Hayek en su discurso de aceptación del premio Nobel en el año 74, los macroeconomistas ignoran todo aquello que no pueden medir y por tanto no tienen en cuenta los procesos económicos y las teorías relevantes. Y a la vez se imaginan que tienen existencia real
Los macroagregados, que aunque carecen de sentido económico, parece que pueden manipularse y someterse a tratamiento estadístico. De nuevo, la pseudociencia macroeconómica da la mano a la pseudociencia positivista, y ambas se alían y refuerzan mutuamente. Además, la ofensiva contrarrevolucionaria del keynesianismo es especialmente dañina y perversa. No solo niega frontalmente la capacidad coordinadora de la función empresarial y del orden espontáneo del mercado, sino que además construye un modelo estático y alternativo de equilibrio con desempleo permanente, con el objetivo de justificar todo tipo de manipulaciones coactivas, fiscales y monetarias. Y otra vez la pseudociencia macroeconómica y keynesiana se retroalimenta con el enfoque pseudocientífico de la economía neoclásica, hasta el punto de que, por ejemplo, la denominada síntesis neoclásica keynesiana llega a convertirse a lo largo del siglo pasado en la principal fuerza reaccionaria dentro de la ciencia económica. Y es como nos dejó escrito Hayek, refiriéndose al modelo de equilibrio y a la macroeconomía, una ciencia que parte de la presunción de que posee información que uno puede llegar a tener, no es una ciencia. Muy bien. Keynesianos y macroeconomistas se han convertido, pues, en los adalides de esa borrachera de estatismo, manipulación y poder político que constituye el marco, orquestado por gobiernos y bancos centrales, en el que muy lamentablemente nos vemos obligados a vivir y que continuamente genera graves conflictos, crisis financieras, económicas y conflictos sociales. Y en cuarto lugar, he dejado para el final el misticismo cuasi religioso de la pseudociencia marxista, pues prácticamente el marxismo científicamente murió incluso antes de nacer. En efecto, fue coetáneo y teóricamente demolido por la revolución subjetivista protagonizada por la Escuela Austriaca de Economía, que con el desarrollo de su teoría del capital y de la preferencia temporal ya desde el principio evidenció las contradicciones, errores científicos y estafa intelectual del marxismo. Además, la teoría sobre la imposibilidad del estatismo y de una economía sin mercado libre, desarrollada por la Escuela Austriaca a partir del von Mises de 1920, supuso el clavo definitivo que cerró para siempre el ataúd del cadáver de la pseudociencia marxista. Todo ello, además, ilustrado históricamente con la caída de la extinta Unión Soviética y de prácticamente el resto de los países comunistas, pero solo tras muchas décadas de indecible sufrimiento humano para una gran parte de la población mundial. Pero a pesar del certificado de su defunción intelectual y del mayúsculo fracaso histórico del marxismo, ha vuelto a la carga con renovado vigor un marxismo cultural alternativo, que ha logrado introducirse subrepticiamente en los más variados y relevantes intersticios sociales, políticos, religiosos y científicos, incluyendo, como no, los de la propia ciencia económica. Y aquí hay que señalar cómo la economía se encuentra literalmente invadida y corrompida por la ofensiva cultural protagonizada por los estatistas de todo pelaje. El paralelismo con el marxismo cultural no puede ser más evidente, pues este también parte de un fracaso científico e histórico notorio que no obstante se quiere revertir por la vía de los hechos consumados, la machacona repetición de consignas y la manipulación y control de los medios de enseñanza y comunicación, intelectuales, líderes sociales. Como es bien sabido, la estrategia del marxismo cultural evita el enfrentamiento directo, pero de manera sinuosa va socavando poco a poco todos y cada uno de los principios básicos de la sociedad y del orden espontáneo del mercado. Por ejemplo, no se niega directamente la división biológica de los sexos, pero se defiende que en última instancia el sexo es una construcción intelectual que permite que cada cual opte por la suya. No se ataca a la familia tradicional, pero se defiende que es solamente uno más entre otros múltiples acuerdos de convivencia, y todos ellos igualmente respetables. No se ataca al cristianismo, pero se considera que es igualmente humanista y aceptable cualquier otro sistema de creencias religiosas o morales. No se critica la igualdad ante la ley, pero se insiste en que lo importante es la igualdad de oportunidades y sobre todo de resultados. No se niega la libertad de empresa, pero se alaba y se da preponderancia a lo público frente a lo privado. No se condena la riqueza per se, pero se repite hasta la saciedad que si hay ricos es a costa de los pobres. Y a base de repetir una y mil veces estas y otras consignas similares, se logra convertirlas, como decía el nazi de Goebbels,
en verdades oficiales que pasan a ser automáticamente aceptadas por la mayoría y a formar parte del ideario políticamente correcto y, por tanto, hegemónico. Pues bien, en paralelo a este marxismo cultural, se ha consolidado en nuestra ciencia un estatismo cultural, que se inicia desde el momento mismo en que la economía evidencia cómo los procesos de la acción humana en libertad impulsan tal prosperidad que dejan en evidencia a los estatistas y castas políticas de todo tipo, que inmediatamente, con gran temor a perder su poder coactivo, entran en estado de shock y desasosiego. Y es precisamente como reacción ante esta realidad tan peligrosa para el statu quo político como surgen una a una y se alían desde el poder las corrientes pseudocientíficas que acabamos de comentar. Todas ellas comparten el mismo denominador común: intentar por todos los medios rebajar la trascendencia revolucionaria del respaldo científico dado por la economía a la libertad humana, al mercado libre y a la libertad de empresa. Y tratar de justificar a toda costa la existencia y engrandecimiento del Estado como órgano de coacción institucional, intentando que los seres humanos consideren inevitable y acepten con resignación y mansedumbre su situación servil. Y con el respaldo, además, del supuesto e indiscutible consenso científico de una legión de supuestos expertos académicos que, como no, viven en su mayoría a sueldo del propio Estado. Y así, dentro de la pseudociencia empírica, vemos cómo se somete cada parcela de la vida social al más intenso escrutinio empírico, con la ilusoria finalidad de obtener en cada momento una evidencia objetiva que pueda guiar la intervención coactiva de los gobernantes. Cada año miles y miles de trabajos de investigación empírica son profusamente financiados y alentados por gobiernos, universidades e instituciones y fundaciones públicas y privadas, dando empleo a miles y miles de economistas, que terminan creyéndose que así podrán entender y predecir lo que va a suceder en la economía real. Por otro lado, la pseudociencia neoclásica rebaja al máximo la fe en la libertad humana y en los mercados libres. Para ellos, como los mercados no son perfectos, resulta imprescindible la intervención coactiva de los gobiernos para forzar la realidad hacia el ideal descrito en sus modelos. Deliberadamente pasan por alto y rechazan siquiera pensar que los mercados son procesos humanos, que jamás están en equilibrio, ni mucho menos son perfectos, pero que aún así hacen posible e impulsan la creatividad humana, la coordinación, la paz y la prosperidad con una intensidad que no puede reproducirse ni de lejos por ningún sistema estatal de ajuste coactivo. Y son multitud los economistas profesionales que se dedican a colaborar con la dirección estatista de la economía mediante el fine-tuning y la ingeniería social. Enfoque que alcanza hoy en día su máximo grado de intervención y sometimiento del ciudadano a través de la pseudociencia macroeconómica que aplican gobiernos y bancos centrales, empeñados en el objetivo imposible de garantizar la estabilidad financiera y la prosperidad mediante la manipulación fiscal, monetaria y de los tipos de interés. La pasión por dirigir, ordenar, mandar, regular, prohibir, gastar, endeudarse y fijar precios y sobre todo tipos de interés se ha convertido en una de las características más evidentes y trágicas de las economías modernas. En este contexto, una y otra vez se crean y repiten machaconamente inverosímiles relatos, como por ejemplo el de que gracias a la activa intervención de los bancos centrales se evitaron grandísimos males, tanto tras la gran recesión de 2008, por cierto, provocada por los propios bancos centrales, como con motivo de la última pandemia, cuya intervención generó, a partir de 2021, y como todos sabemos, la más grave inflación experimentada en 40 años, y que ninguno de ellos previó. Y cuando los hechos siempre tozudos no permiten seguir ocultando el fracaso mayúsculo de la manipulación coactiva fiscal y monetaria, los representantes más distinguidos de estas corrientes pseudocientíficas, lejos de amilanarse y humildemente reconocer sus errores y limitaciones, se apresuran a declarar, por ejemplo, como hizo Ben Bernanke, en relación con el modelo utilizado por el Banco de Inglaterra, que todo se debió a que los correspondientes modelos no fueron lo suficientemente sofisticados, ya que, por ejemplo, las 500 variables y 170 ecuaciones del modelo de la Reserva Federal eran claramente insuficientes, por lo que se hace preciso e imprescindible incrementar mucho más el número de variables y ecuaciones
para llegar a describir y manipular cómo se ve la complejísima realidad. Y aunque toda una presidenta del Banco Central Europeo, como Christine Lagarde, por fin se cayera del guindo y terminara reconociendo que su principal error fue el de creerse las predicciones del modelo matemático que le presentaron en su institución, de nada sirvió ese ataque de sinceridad. Pues a pesar de ello, y todavía hoy, continúa pretendiendo orientar la política monetaria de la eurozona en base a la evidencia empírica de cada momento y a los modelos, eso sí, supuestamente mejorados, que le siguen presentando los burócratas y funcionarios de turno encabezados por su economista jefe, Philip Lane. Toda esta increíble situación solo puede entenderse teniendo en cuenta el control institucional que han llegado a alcanzar las corrientes pseudocientíficas de la reacción contrarrevolucionaria dentro de la ciencia económica. La inmensa mayoría de los departamentos de economía están insertos en universidades, que o son de titularidad pública o reciben una cuantiosa financiación pública. Sus programas de enseñanza son decididos por funcionarios al servicio del Estado o de las propias universidades, con el objetivo prioritario de formar expertos en intervención pública que impulsen el ideario estatista. Y todo el proceso de acreditación, selección y promoción del profesorado está condicionado por este estatismo cultural, como también lo están las revistas científicas más prestigiosas, JCR, etc., en las que los jóvenes profesores e investigadores se ven forzados continuamente a publicar, si es que quieren avanzar en su carrera profesional. Y el mismo sesgo proestatista puede encontrarse en la concesión de subvenciones a la investigación, premios nacionales e internacionales de economía, así como en la agenda económica de los organismos internacionales públicos o privados. En suma, el triunfo del estatismo cultural dentro de la ciencia económica está siendo claro y rotundo, y de hecho puede considerarse que en términos relativos supera incluso al evidente y creciente éxito que hasta ahora está teniendo el marxismo cultural en la batalla de las ideas. También debemos hacer mención al papel que en la batalla cultural contra el estatismo tienen economistas, universidades y medios de comunicación que, aunque defienden la libertad y la economía de mercado, podríamos calificarlos de inocentes útiles en la terminología del Mises de Omnipotent Government. Y esto es así porque, aunque se opongan al estatismo y defiendan la libertad, sin embargo, por aceptar, aunque sea parcialmente, algunos de los postulados de las corrientes reaccionarias pseudocientíficas que hemos descrito, terminan en última instancia, sin quererlo y muy a su pesar, dando impulsos adicionales a la reacción estatista dentro de nuestra disciplina. Y especialmente cuando se empeñan en asesorar a gobiernos y estados para que sean más eficientes y hagan un poco mejor cosas que estos no deberían hacer en forma alguna. Así, y a modo de ilustración, para todos los presentes, podría caer en esta categoría de inocente útil un pensador tan incuestionablemente liberal como el Karl Popper de La sociedad abierta y sus enemigos, en cuyo libro, de los años 40 del siglo pasado, no solo se admira la capacidad científica e incluso el humanismo de Karl Marx, sino que, y ello es aún peor, se termina proponiendo como alternativa una estrategia de piecemeal social engineering, exactamente como la definió, o microingeniería social coactiva, con el objetivo de poder enjuiciar en cada caso, y en función de los resultados empíricos, lo acertado o no de cada medida de intervención coactiva del Estado. Otro ejemplo de inocente útil, nuestro compañero, el de George Stillman, que padece esto, cuando llegó a manifestar que solo la evidencia empírica, decía, podría dilucidar qué sistema económico, el socialismo o el capitalismo, podría funcionar y cuál no. Lo que obviamente presupone que previamente habría que probarlos antes de decidirse, con el inmenso coste social que, como tristemente sabemos, ese tipo de pruebas puede llegar a tener. Uno y otro, Karl Popper y George Stillman, a pesar de su liberalismo, proponen, como otros muchos, que los especialistas en intervención actúen como aprendices de brujo, utilizando la ingeniería social, aunque sea piecemeal, y los estudios empíricos, que constituyen la esencia de las corrientes estatistas y científicas y reaccionarias de nuestra disciplina. Aprendices de brujo comparables con aquellos otros que en el campo de la biología y la medicina respaldan, por ejemplo, la manipulación genética de virus, inicialmente inocuos para el hombre en su estado natural, con el objetivo de que puedan infectar al organismo humano, lo que eufemísticamente se denomina ganancia de función,
sobre texto de hacer avanzar la ciencia, claro, pero con el riesgo inmenso de terminar generando, como parece que ya puede haber sido así, gravísimas pandemias. Y también, a menudo, han caído en esta categoría de inocentes útiles en la guerra del estatismo cultural contra la ciencia económica los miembros de la Escuela de Chicago, y en particular economistas liberales tan conspicuos como mis excompañeros en la Open Society, Gary Becker, y sobre todo Milton Friedman. Becker defendiendo a capa y espada el reduccionismo metodológico, al empecinarse en considerar que solo es ciencia económica la elaborada dentro de los estrictos límites del equilibrio, la constancia y la maximización propios de la pseudociencia neoclásica. Y más inquietante aún para nosotros podría considerarse el caso de Milton Friedman, cuyo muy sincero amor a la libertad e intenso apoyo mediático a los mercados libres contrasta con su enfoque basado en la pseudociencia de la macroeconomía, en los agregados de origen keynesiano, en el empirismo positivista y en la plena aceptación del irrealismo de los supuestos. Solo así se explica una letanía de errores y concesiones científicas de Friedman que, muy a su pesar, han terminado en última instancia reforzando el intervencionismo estatista. Por ejemplo, cuando dejó fuera de su mecanicista teoría cuantitativa del dinero lo más importante, a saber, la distorsión que la inflación genera en los precios relativos, la mala inversión que genera. O cuando, ninguneando la teoría austríaca del capital y de los ciclos, achacó las recesiones exclusivamente a que los bancos centrales no inyectaron lo suficiente, alentando así su letal intervencionismo. Por ejemplo, cuando concluyó que la Gran Depresión de 1929 se debió a que la Reserva Federal no intervino lo suficiente. Argumento utilizado hasta la saciedad como justificación, por ejemplo, por Dendenmark y otros muchos, de las políticas heterodoxas, de la laxitud monetaria y quantitative easing, emprendidas masivamente antes y tras la gran recesión de 2008 y posteriormente con motivo de la última pandemia, con los graves efectos inflacionarios que han terminado generando. O como cuando Friedman ideó e impulsó la introducción de las retenciones para aumentar la eficiencia recaudatoria del sistema fiscal norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial. O cuando los estatistas se apresuraron a apropiarse de su ocurrencia del impuesto negativo sobre la renta para justificar la implantación de una renta social mínima, sobre pretexto de la lucha contra la pobreza. Y en cuanto a la tan cacareada como debilísima en el fondo crítica de Friedman a Keynes, en última instancia se queda solo en el raquítico argumento empírico de que el consumo parece comportarse como si fuera una función permanente de la renta. Pero debemos preguntarnos, ¿qué pasaría si este dato empírico de validez a lo sumo históricamente contingente pareciera cambiar de comportamiento en el futuro? Entonces las propuestas de la macroeconomía keynesiana, cuyo enfoque y metodología, por cierto, Friedman abrazó en su totalidad, ¿podrían de nuevo realizarse? Parece, por tanto, que el calificativo de inocente útil al monetarismo de Friedman está más que plenamente justificado. Y también que Hayek tenía plena razón cuando afirmó que después de la teoría general de Keynes, el libro que más daño ha hecho a la ciencia económica ha sido Los ensayos de economía positiva de Milton Friedman. Así es, muy bien. Aplausos. Y es que en la batalla cultural contra los estatistas dentro de la ciencia económica, con este tipo de amigos liberales e inocentes útiles, parece que los defensores del gran mensaje de la economía a favor de la libertad ya tienen de entrada más que suficiente a lo que enfrentarse antes de entender la lucha contra los estatistas oficiales, que son sus principales adversarios. Por otro lado, y dentro del campo de los periodistas y de los que Hayek denomina second-hand dealers of ideas, también son legión los inocentes útiles. Por ejemplo, hoy quizás encabezados por el prestigioso columnista del Financial Times, Martin Wolf, que especialmente en la parte final de su carrera no para de justificar recetas de marcado carácter estatista para solucionar todos los problemas económicos del mundo. Dentro del campo de las instituciones resaltan los casos de importantes universidades e instituciones privadas que, ante el temor de perder respetabilidad científica y ser tachadas de políticamente incorrectas, no dudan en rendirse con armas y bagajes a los postulados de las corrientes pseudocientíficas. Y lo mismo puede decirse de algunos think tanks y de muchos premios e instituciones académicas, en los que prima siempre el ISO de seguro y no equivocarse, por lo que también suelen dar prioridad en sus criterios de selección a la tiranía del pensamiento keynesiano, del consenso
y de lo políticamente correcto. Y llegados a este punto, vamos ahora a proponer un breve diseño de lo que podría ser una estrategia efectiva para revertir el penoso estado de nuestra disciplina y enfrentarnos con éxito a los estatistas culturales que la dominan. En primer lugar, el objetivo estratégico a largo plazo consiste en seguir investigando con constancia y sin descanso todas las implicaciones del orden espontáneo del mercado y de los procesos de creatividad y coordinación de la cooperación social voluntaria. Debemos desenmascarar y poner de manifiesto continuamente todos los efectos de desajuste, conflicto y descoordinación que genera el estatismo en todas las parcelas sociales en las que incide y en la medida en que impacta sobre la interacción humana voluntaria. Y ello porque toda intervención del Estado se basa en observaciones empíricas parciales, siempre obsoletas, históricamente contingentes y que no recogen los procesos que espontáneamente se desencadenan para solucionar cada problema. Procesos espontáneos de coordinación que cuando actúa la coacción estatal se bloquean, de forma que los problemas y desajustes, lejos de solucionarse, se agravan aún más. Como se ve, el campo que se abre para el investigador independiente es literalmente inmenso. Porque como economistas debemos dedicar nuestros máximos esfuerzos a la búsqueda incansable de la verdad científica, sin ningún tipo de sesgos estatistas. Y aquí el liderazgo, tanto en cuanto al método investigador, como en lo que respecta a la consolidación de los logros ya alcanzados y a las nuevas líneas de investigación pendientes de culminar o emprender, corresponde a la Escuela Austriaca de Economía, que desde su fundación ha luchado contra viento y marea y nunca ha evitado ninguna batalla intelectual contra el estatismo, para defender, hacer avanzar y consolidar el triunfo de la ciencia económica. Por tanto, los investigadores nunca debemos caer en el derrotismo, ni quedarnos en nuestra torre de marfil, asistiendo como testigos impasibles a la agresión diaria que a favor del estatismo desarrollan los arrogantes seguidores de las diferentes corrientes reaccionarias. Por contra, el economista debe denunciar continuamente y sin descanso ni reparo alguno cada manifestación de la reacción pseudocientífica, sin bajar nunca la guardia, desmontando el error siempre y allí donde surja, explicando sus a menudo gravísimas consecuencias y en suma poniendo en evidencia ante la humanidad a sus responsables. Y es que en el campo de las ideas científicas ni se admiten concesiones ni se hacen prisioneros. Y todo ello con una constancia y entusiasmo incansables. Actitud vital que inspirándonos en la inmortal obra de Cervantes podríamos describir así. No importa que sean gigantes molinos cuando el penacho de nuestra quimera se mueve a los vientos de la tenacidad y de la fe. Y aunque ninguno estemos libres de pecado, no debemos caer en el error cometido incluso por economistas austriacos tan punteros como el propio Hayek, que aquí también pudo llegar a acercarse, al menos en el ámbito de las formas, a la categoría del inocente útil, al considerar siempre caballerosamente que los adversarios intelectuales podían haber sido víctimas de un simple desliz o error científico, sino que hay que ir mucho más allá, denunciando siempre que sea preciso las graves implicaciones sociales del supuesto simple error y el origen y carácter reaccionario y pseudocientífico del mismo. Basta de caballerosidades y de concesiones a lo políticamente correcto en el ámbito de la ciencia económica. Es mucho lo que se está jugando a la humanidad como para caer en ese tipo de debilidades, que cara al exterior corren el riesgo de ser malinterpretadas y sobre todo hacer que los principios económicos esenciales pasen desapercibidos y sean ignorados, como cuando se presentan de forma temerosa o pusilánime. Y aquí también podemos recurrir de nuevo a nuestros clásicos, y en concreto al gran Francisco de Quevedo, para realzar la valentía que ha de caracterizarnos en la búsqueda de la verdad científica, cuando dijo: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio asegurado de que mayor poder le atemorice. Otro principio fundamental es el de introducirnos dentro del marco institucional estatista que domina la economía, con el objetivo de minarlo y destruirlo, en términos científicos, desde luego,
Aquí el principal riesgo radica en la posible tentación de hacer concesiones inadmisibles en términos científicos para garantizarnos una posición y carrera profesional que nos dé eco y respetabilidad científica. Por mi experiencia personal y la de muchos de mis colaboradores, entre los que destacan los profesores Miguel Ángel Alonso y Philip Bagus, hoy aquí presentes, puede afirmarse que, aunque muy difícil, es posible escalar dentro del sistema de acreditaciones gubernamentales, publicaciones forzadas en revistas JCR y departamentos de economía y universidades financiadas públicamente, sin traicionar ningún principio científico esencial y liderando sistemáticamente desde dentro del sistema su posible reforma y desmantelamiento y la crítica científica al estatismo. Todo lo cual, por cierto, entre ustedes y yo, es una ilustración más de lo mal que funciona el Estado y de cómo, y muy a su pesar, siempre deja intestinos abiertos entre los que podemos introducirnos subrepticiamente para destruirlo desde dentro, que es lo que intenta hacer un servidor. Y en paralelo, también es esencial aprovechar todas las posibilidades tácticas de las nuevas tecnologías en el campo de la llamada inteligencia artificial y de las comunicaciones, redes sociales, vídeos en YouTube, podcasts, cursos de economía científica online, que están hoy disponibles y permiten poner en evidencia literalmente a la velocidad de la luz todos los sesgos estatistas de la contrarrevolución pseudocientífica que literalmente infectan nuestra disciplina con el grave daño social que genera. En este ámbito realmente nos encontramos ante un cambio total de paradigma que está acabando con los medios tradicionales estatistas que hasta ahora monopolizaban la difusión científica. Y concluyo. ¿Es posible impulsar el desmantelamiento del Estado con las enseñanzas de la ciencia económica? Este es el gran desafío actual de nuestra ciencia. Desembarazarnos de la contrarrevolución reaccionaria que está empeñada en mantener y justificar como sea el poder proactivo, sistemático y monopolista de Estados y gobiernos. Y abrir de una forma definitiva y para siempre todas las parcelas sociales a la cooperación social voluntaria y a la interacción humana en libertad. De manera que incluso la justicia, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados por procesos de mercado basados en la cooperación voluntaria. Demostrar que tal objetivo estratégico no solo es posible, sino además la única vía para impulsar la civilización y el crecimiento sin límites del bienestar y número de seres humanos es el gran desafío de nuestra ciencia. Y esta solo continuará avanzando si culmina su gran y original descubrimiento de los efectos creativos y coordinadores del orden voluntario del mercado y del gran daño que hace a la humanidad la coacción institucional del Estado. En suma, el triunfo definitivo en la guerra que estamos llevando a cabo dentro de la ciencia económica contra el estatismo cultural que hoy la corrompe y encorseta, solo se culminará con la plena elaboración teórica primero y completa plasmación práctica después del ideal libertario del sistema anarcocapitalista. ¡Bravo! De que este ambicioso programa científico llegue a culminarse, dependerá, sin duda alguna, que en el futuro la humanidad pueda expandirse exponencialmente con una prosperidad que hoy, por su grandeza y complejidad, ni siquiera podemos llegar a imaginar. Muchas gracias a todos. ¡Bravo!